a retomar la sesión que empezamos hace mucho tiempo ya, creo que 2 años prácticamente, algo así, ¿no? No, 1 año. Acerca de este segundo paso, que es viviendo el Evangelio, porque el tercer paso que queríamos dar nosotros era compartiendo el Evangelio. El primero que hicimos fue conociendo el Evangelio, el segundo es viviendo el Evangelio y el tercero es compartiendo el Evangelio. Entonces eso lo vamos a hacer si Dios lo permite en algún momento, pero necesitamos nosotros conocer, vivir y después predicar. Bien, entonces para eso, para este tema, este paso número 2, estamos viendo este estudio, en cierta forma, verso a verso de la carta a los Efesios. Ya la semana pasada veíamos un resumen previo de un contexto histórico, situacional, de lo que grandes hombres de Dios han dicho respecto a esta carta. Entonces, esta carta, hermanos, de verdad es maravillosa, es hermosa, y es el autor inspirado, Pablo, por el Espíritu Santo, lo escribió desde el lugar más cómodo de la tierra, ¿no? Desde la cárcel está escribiendo Pablo estas pesadas letras teológicas llenas de sabiduría y de practicidad después. Así que esta carta está dirigida únicamente y exclusivamente, versículo 1, a los santos y fieles. Pablo va a decir muchísimas veces esa expresión, esa fórmula, los santos y fieles. Entonces, solamente aquellos que son santos y fieles, solamente aquellos es a los que les escribe esta carta. Los que pueden disfrutar todo lo que está diciendo aquí. Los que incluso pueden hacer todo lo que está diciendo aquí en esta carta. Así que no olvidemos esa parte de examinar nuestros corazones y veamos si somos de esos llamados santos y fieles de Dios. Así que esta primera sección que estamos avanzando va desde el versículo 3 hasta el versículo 14, y en esta hemos dicho en cierta forma que se muestra, se revela el plan glorioso de Dios de salvación. Nos muestra lo que Dios ha hecho en las 3 personas de la Trinidad, lo que ha hecho el Padre del versículo 4 al 6, lo que ha hecho el Hijo del versículo 7 al 12, y hoy vamos a avanzar a lo que hace el Espíritu Santo. Y es como Dios, en cierta forma, invitándonos a su teatro. Y estamos todos en nuestras butacas. Y el protagonista es Dios. Y Dios quiere que veamos y que estemos ahí sentados mirando y observando todas las cosas y las obras que Dios está haciendo. Para al final, después de la obra total, terminar como cuando quizás tú terminases con Avengers, segunda parte, ¿no? Diciendo, ¡wow! ¡Increíble! ¿Cómo es que esto pudo pasar? Dios ha vencido, Dios ha ganado. O sea, eso es lo que Dios quiere despertar a través de Pablo y su Espíritu Santo en nosotros. Un asombro al mirar y contemplar el plan glorioso de salvación, ese drama eterno y divino. Así que veremos, o lo que hemos visto es lo que Dios el Padre ha hecho, lo que Dios el Hijo ha hecho y lo que Dios el Espíritu Santo ha hecho. Y esta palabra ha hecho nos evoca hacia el pasado, algo que ha sucedido en algún momento. Incluso cuando hablamos del Padre está diciendo, antes de la fundación del mundo, el Padre escogió. Entonces, Pablo nos está llevando a antes de nuestra propia existencia incluso, a antes de siquiera creer, a antes de siquiera conocer a Dios, algo que ha sucedido. Y el autor principal, como decíamos, es Dios. Él es el que nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos, nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia, el que se propuso a darnos a conocer el misterio de su voluntad, el que nos redimió, el que nos perdonó, el que reúne todas las cosas en Cristo Jesús, el que nos da la herencia, y todo esto está desarrollando esta obra de Dios para que todos nosotros estemos expectantes del final de esta sección que estamos viendo el día de hoy. Todo esto, hermanos, fue la iniciativa divina. Es la iniciativa de Dios. Él lo hizo todo. ¿Por qué? En los textos que hemos visto, Él dice que por su voluntad, porque Él quiso hacerlo. Porque Él simplemente quiso hacerlo. Y hoy pasaremos a meditar otra de las obras que el Dios ha hecho en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo, en los versículos que nos tocan el día de hoy. Y no olvidemos que estos están encerrados dentro de lo que Pablo llama Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Ok? Vamos a avanzar a nuestra Biblia. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo
13 al 14. Para efectos de comodidad, en cierta forma, todos los textos están puestos en la pantalla, pero yo les animo a que los escriban, los busquen, para que no nos chamaquemos, ¿no? Así que veamos a leer lo que dice. Me gustaría que Omar, que está aquí con su video, me pudiera ayudarnos a leer estos 2 versículos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Gracias, Omar. Pues bien, vamos a empezar a dividir algunas partes para ir viendo parte por parte estos 2 versículos. Espero que no nos tardemos mucho, pero vamos a avanzar. La primera parte que quiero que consideremos, que veamos en el texto, es lo que dice, en él también vosotros. Ahora, en él, ¿de quién se está refiriendo aquí en el pasaje? ¿A quién se está hablando? El contexto anterior estaba hablando acerca de lo que Dios ha hecho a través de la obra del Hijo, de Cristo. Así que bien pudiéramos pensar que se trata acerca de Cristo. De hecho, en el versículo 11 se nos menciona que en Cristo es quien nos ha dado la herencia. Somos su herencia. Y Él mismo es nuestra herencia. En el capítulo 10 se nos dice que Dios ha reunido todas las cosas, sometido todas las cosas a la cabeza, que es Cristo. Entonces bien podríamos pensar que en él se pudiera referir acerca de Cristo, aunque también puede hablar acerca del Padre, de Dios en realidad. Pero miren cómo nuevamente Pablo está conectando esta idea que por todos lados en este capítulo se menciona de en él, en quién, en Cristo, como siendo Cristo el contenedor de todas las cosas, siendo el Padre trayendo todas las cosas al Hijo y conteniéndolas en Él, como si fuera Cristo un gran contenedor, una bóveda divina, donde todos los santos y fieles del versículo 1 están contenidos en Él. No hay nada, hermanos, fuera de Cristo. El Padre ha dicho que todo está en Él, en Cristo. Pero nuestro texto también dice, también vosotros. ¿A quién cree que se refiere a este también vosotros? ¿De quién se estará refiriendo esta expresión? Estuve buscando un poquito, investigando, y en cierta forma yo supuse que se refería a los gentiles por el versículo anterior. Pero en realidad, los receptores de esta carta son los de Éfeso, los que están en Éfeso, los santos y fieles de Éfeso. Y entonces, por supuesto que en estos santos y fieles hay una mezcla de etnias. Hay judíos y hay gentiles. Hay de todas mezclas. Al menos podemos dividir la humanidad en aquel entonces en 2 secciones. Los judíos, aquellos conocedores de la ley, la Torá, y los gentiles, aquellos que no conocían de la ley de Dios ni sus promesas. Pero hermanos, ese también nosotros es maravilloso. Vamos a ver por qué. Pregunta. La promesa de salvación y del Mesías, ¿a qué pueblo fue dada? ¿A quiénes se les dijo que vendría uno como Moisés? ¿A quiénes? ¿A qué pueblo? ¿A qué etnia? ¿A quiénes se les dijo que vendría un rey de la línea de David? Israel. Exactamente. Indudablemente, todas las promesas, toda la ley y todo el desarrollo desde Abraham en adelante está enfocado Dios hacia el pueblo de Israel. Es Israel quien disfruta de las promesas de Dios, es Israel quien disfruta de la ley de Dios, es Israel incluso que disfruta de la revelación especial de Dios para conocer a Dios. Así que es el pueblo israelí exclusivamente en este sentido quien tenía toda la revelación suficiente de Dios para salvación. Dios no escogió a los aztecas, no escogió a los egipcios, no escogió a los griegos para revelarles su persona, planes, ley, promesas. Fue a este pueblo pequeño, rebelde, pecador, que Dios decidió nuevamente tomar para sí, al pueblo de Israel. De hecho, miren un texto de la Biblia, lo que Jesús comenta en este sentido, en Juan 4:22, Juan capítulo 4, versículo 22, nos está hablando Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana era como una mezcolanza de gentiles
con judíos. Ellos no eran considerados pueblo de Dios, ellos eran considerados ni lo peor que serían los gentiles, sino eran como algo blasfemo, era una abominación, ¿no? Algo creado en un experimento de laboratorio. Así los consideraban los judíos a los samaritanos, era algo despreciable. Y Jesús dice estas palabras con la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, es decir, los judíos, adoramos lo que sabemos. ¿Por qué lo saben? Porque Dios los hizo conocer. Porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Es decir, que todo el plan de salvación empieza a revelarse a un pueblo exclusivamente. La salvación se empieza a revelar a los judíos. Jesús fue judío, fue circuncidado al 8º día. Y los que esperaban al Mesías no eran todo el mundo. Platón no esperaba al Mesías. César no esperaba un Mesías. Solamente el remanente de Israel esperaba un Mesías. Y esto es lo que dijo Pablo en el versículo anterior. Fíjese lo que dice el versículo 12 de Efesios, ahí mismo en nuestro capítulo. El versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Obviamente un gentil que no conocía nada de la ley de Dios no esperaba en Cristo. No sabía de la existencia de un redentor, salvador, de uno de la descendencia de David, de un rey anunciado, de Dios encarnado. Ellos no tenían conocimiento absolutamente de nada. Es lo que está diciendo Pablo acerca de que los judíos tenían este entendimiento acerca de ese Cristo. Hermanos, entonces, ningún gentil, y recordemos, gentiles son todos aquellos que no son pueblo judío, ningún gentil sabría de salvación, ningún gentil sabría del evangelio, ningún gentil sabría de cuán terrible era su condición delante de Dios, ningún gentil sabía de manera detallada y específica el carácter y la dimensión de la majestad de Dios, y muchos murieron así, ajenos de Dios, alejados de Dios, siendo adoradores de la creación antes de que el Creador, viviendo en tinieblas, ni una luz pequeña les fue mostrada más que la revelación de la creación de Dios. Romanos capítulo 1 es lo que dice. Dios no se dejó sin testimonio, sino que en la creación podemos ver atributos de Dios. Pero nuestro texto, hermanos, dice: también vosotros. Lo que Pablo está diciendo entonces es: Dios se reveló al pueblo de Israel a través de Cristo, pero ahora Dios ha extendido su reino para que gente de toda nación pueda conocer a Dios, ser perdonado de sus pecados y disfruten de la dulce comunión con Dios. También vosotros, toda gente, todo pueblo, toda nación que antes no conocía absolutamente de nada a Dios, ahí estamos tú y yo contenidos. Y no olvidemos que el texto nos dice en él, es decir, el que los gentiles efesianos pudieran ser salvos y llamados santos y fieles es gracias a la misericordia infinita de Dios. No fue porque ellos estaban esperando el Mesías, no fue ni siquiera porque ellos tenían la ley de Dios, no fue nada en ellos, sino fue no del que quiere ni del que corre, sino del Dios quien tiene misericordia. Hermanos, esta expresión en él también puede hacernos recordar de la inmutable misericordia de Dios y del cumplimiento de su palabra. ¿Cuál palabra? En Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Cálmate. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que está diciendo entonces, hermanos, en él también nos recuerda de que Dios ha extendido su misericordia, de que Dios ha cumplido sus promesas, de que ninguna palabra suya ha caído al suelo, sino que lo que dijo en Génesis 3, que lo dijo a toda la humanidad, lo cumplió. Y lo que vemos del versículo 3 de Efesios hasta el versículo 14 es el drama de la redención de Dios puesta en acción para cumplir la promesa que le dio a la humanidad de que yo haré algo por ustedes. Hermanos, esta simple expresión de en él también vosotros nos puede ayudar a recordar que no debemos de dudar del plan de Dios.
Sus planes son mejores que los nuestros. Su sabiduría es más sabia que la nuestra. No dudes de la palabra de Dios, porque esto que tenemos aquí en esta pantalla nos muestra de que Dios no dejará caer sus promesas. Ninguna de sus palabras estará por tierra. Lo que Dios dijo lo hará. En Él también vosotros ha sucedido algo con ustedes. Pero ahora miremos más adelante, porque el versículo 1, el versículo 13 del capítulo 1 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, hasta ahí vamos a leerlo. Mira este pasaje, esto que estamos viendo aquí. Ya hemos dicho acerca de que la extensión de la salvación de Dios dada a personas que no le conocían, ni le esperaban, ni le querían, ni le buscaban, ni siquiera sabían de la existencia en cierta forma de un Salvador. Pero miren ahora que ahora se dice de ellos que han hecho algo. ¿Qué es lo que han hecho estas personas? ¿Alguien puede comentar? ¿Qué es lo que el texto dice de dos elementos que se menciona de aquellos que han sido rescatados por Dios? ¿Alguien lo nota? Dos elementos de lo que la gente responde a eso. Creer en Cristo. ¿Ok? Escuchar. Gracias, Luz. Ahí tenemos los dos. Ahí se complementaron, ¿no? Somos hermanos, vaya. Creer y escuchar. Es bien sencillo. Miren lo siguiente. Habiendo, también vosotros se refería a ellos, los santos y fieles, los gentiles y judíos, habiendo oído y habiendo creído. Son los dos elementos que vemos en este pasaje. Esta expresión de habiendo oído es un verbo en tiempo aoristo. ¿Qué significa eso, Israel? Ya vas a empezar con tus palabras medio raras. Bueno, hermanos, lo que significa en realidad es una acción realizada en el pasado, el verbo aoristo activo, una acción realizada en el pasado, pero que tiene continuidad. No solamente es que escucharon, sino que siguen escuchando. No solamente que es que creyeron, sino que siguen creyendo. Esa es la idea que está expresando el verbo. Estos verbos representan esa acción que se realizó en el pasado y esa continuidad que persigue, que persiste. Dicho sea de paso, ¿quiénes son los que han oído y creído? Los gentiles, las personas. Pero desde el punto de vista bíblico, monergista, la fe es un regalo de Dios. Dios es quien da la fe, pero también Dios es quien da el arrepentimiento. Incluso Dios es quien abre los corazones para que puedan escucharlo. Pero ¿quiénes creen? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Tú eres quien crees, no Dios. Dios da ese don. ¿Quién se arrepiente, Dios o nosotros? Nosotros. Nosotros somos los que nos arrepentimos. ¿Quiénes son los que oyen y deben oír? ¿Es Dios o nosotros? Nosotros. Esto solamente es como un paréntesis, porque las dos cosas son ciertas. Pero lo que el texto está mostrando es esa actitud que tienen estos que han sido salvos. Hubieron oído, han escuchado y continúan escuchando. Han creído y continúan creyendo. Ahora, preguntémonos, conforme al texto, ¿qué es lo que deben oír o qué es lo que escucharon? ¿Qué es lo que deben oír? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué es lo que ellos deben oír? ¿Qué es lo que ellos escucharon? La buena noticia. Buena noticia. Muy bien. Muy bien, muy bien. En nuestro texto, literalmente dice oír, habiendo oído la palabra de verdad. Es cierto lo que dice nuestra hermana Silvia, lo vamos a ver. Es un mensaje, una declaración, sin mezclas, por eso es de verdad, sin mezclas de mentira. Es una palabra pura, real, contundente, sin variación, la palabra de verdad. Eso es lo que deben oír. Hermanos, vivimos en un mundo donde la verdad es relativa. Tú tienes tu verdad, Omar. Tú tienes tu verdad, Silvia. Pero yo tengo la mía. Pero la Biblia tiene muchos absolutos. Solamente la Biblia tiene esos absolutos, no pensados por el hombre, sino revelados por Dios. Es Dios
revelando sus absolutos, la verdad verdadera. Dios es el único que posee la verdad total de todas las cosas. Él es omnisciente. Tiene un panorama completo de toda la realidad. De hecho, Él mismo define la realidad y la verdad. Incluso, Él es la verdad misma. Así que todo lo que ha dicho, hermanos, es la palabra de verdad. No lo que yo digo, no lo que Ezio dice, aunque dice muchas cosas ciertas, pero es Dios al final del día quien tiene la palabra verdadera. Miren lo que dice la misma escritura en ese sentido. En el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Y me encanta este texto porque lo que hace es une toda la escritura y dice que toda la escritura es una. La suma de tu palabra, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, es verdad. Cada una de ellas, no una parte, no alguna sección, no algún libro, sino que cada una de la palabra de Dios es verdadera, porque Dios es verdadero. Así que el texto nos está diciendo que, habiendo oído la palabra de verdad, estamos hablando de que Dios es quien revela la verdad, quien muestra la verdad, quien contiene la verdad, quien define la verdad, pero no solamente eso, vayamos aún más todavía, porque la palabra de verdad, Jesús, es el Logos de Dios, el Verbo de Dios. En otras traducciones le ponen como la palabra de Dios. En el principio estaba la palabra encarnada de Dios. Así que es Dios mismo en la persona del Hijo que viene a comunicarnos la verdad de Dios, que viene a proclamar su verdad, de aquello que debemos escuchar, que debemos entender, que debemos asimilar, que debemos atender. Es Jesucristo quien revela la verdad de Dios. Escucha las primeras palabras que él dice en el libro de Marcos. Ve conmigo al libro de Marcos. Las primeras palabras que Jesús dice en el libro de Marcos respecto a esta palabra de verdad, porque como leíamos, la suma de tu palabra es la verdad. Lo que Jesús entonces está diciendo en sus primeras palabras es la verdad. Miren lo que dice en Marcos, capítulo 1. Miren con sus ojos el versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿De qué va a hablar el Evangelio de Mateo? Del Evangelio de Jesucristo. Versículo 14 y 15. Y estas son las primeras palabras de Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué hizo? Proclamó, predicó, reveló, anunció el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas son las palabras que entonces debemos escuchar y entender. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? El texto que estamos leyendo de habiendo oído por toda nuestra vida, desde que creímos hasta la muerte. Recordemos que es el Evangelio. ¿A qué nos referimos con Evangelio? El Evangelio es la buena y gozosa noticia de Dios para salvación del pecador. Ese es el Evangelio. Es la buena y gozosa noticia de Dios para salvación del pecador. Lo que decía nuestra hermana Silvia. El Evangelio es la proclamación de Dios que debe ser escuchada. Y cuando es anunciada y proclamada, se puede decir, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, la palabra verdadera, debe de ser oída. Debe de ser oída. Es un llamado urgente. Isra, ¿qué no todos tenemos oídos? ¿Por qué necesitamos, ¿qué no todos, si el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿qué no todos tenemos oídos para escuchar? Claro que sí, que tienes oídos, pero la forma poética que se está usando aquí no se trata de simplemente y meramente escuchar, sino de aquellos oídos que entienden que esto es verdadero, que responden, que creen y que obedecen. A eso nos referimos con oír, habiendo oído la palabra de verdad. No se trata de oír meramente intelectual, un oído intelectual, percibido, sino es un oír que entiende el contenido de la palabra verdadera y que responde en consecuencia. Entonces, la primera parte del texto de Efesios que estamos estudiando
nos dice en él vosotros, habiendo escuchado atentamente la palabra de verdad, el evangelio, ¿qué es lo que hace después de eso? Miremos lo que dice el texto nuevamente. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿qué hicieron después? Después de haber escuchado esto, lo que dijo Omar, creyeron en el evangelio. ¿Qué es lo que debes de creer? El evangelio. ¿Qué significa creer? ¿Alguien que pueda decirme qué significa creer? ¿A qué nos referimos con creer en el evangelio? ¿Estar seguro? Muy bien, ¿no? ¿Estás seguro? Es parte de eso, ahorita vamos a ver. Pero eso es ciertísimo, estar seguro. Pero incluso Satanás está seguro de que Jesús es Dios, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una clase de fe que es demoníaca, que termina simplemente hasta lo que unos demonios creen. Los demonios saben de la existencia de Dios, los demonios saben del evangelio, los demonios saben que Dios tiene el poder, pero miremos algo más acerca de lo que es creer en el evangelio. No solamente es creer porque tienes que creer, sino es creer por medio de las evidencias que Dios ha dado que este mensaje es verdadero. ¿Y cómo sabemos que el mensaje de Jesús es verdadero? Porque Él resucitó. Aceptar con todo nuestro corazón que esto es verdadero y confiar obedientemente al llamado que este evangelio nos invita. En la antigüedad se ha hecho este tipo de formulación respecto a la fe salvífica o la fe verdadera en tres sentidos. Lo vimos con don Armando hace mucho tiempo también. Y tiene estos tres elementos: la notitia, en latín, la noticia, el contenido del mensaje aceptado en la mente, se está revelando, mostrando, enseñando acerca de lo que es verdadero, y entonces en nuestra mente estamos conscientes de que esto es verdadero. El ascensus, que significa el asentimiento en nuestro corazón de que este mensaje es verdadero y que es recibido con todo nuestro corazón, y la fiducia, que significa que ya que entendí que esto es verdadero, ya que entendí, ya que lo asimilé en mi corazón y lo recibí y provocó emociones en mi vida de que esto es verdadero, la fiducia es: me someto a esta revelación, a esta verdad de Dios. Es la voluntad sometida, obediente a este mensaje verdadero. Los demonios solamente llegan en cierta forma hasta el ascensus, y muchas personas solamente llegan hasta el ascensus. Creen, escuchan el mensaje, hay una emoción en su corazón que dice que esto debería ser verdadero, pero no hay un sometimiento y una respuesta obediente a las exigencias y las demandas del evangelio y las responsabilidades del evangelio. Así que, hermanos, estos gentiles, en él también vosotros, esos gentiles y judíos, escucharon el mensaje del evangelio, lo entendieron, lo interesaron en su corazón y respondieron con la entrega de sus vidas en obediencia a ese mensaje. Miren lo sencillo entonces de este pasaje que estamos leyendo en Efesios 1:13. En cierta forma es sencillo, solamente oyes y entiendes el evangelio es: Dios puede salvarte, ese es el evangelio. Segundo, recibes, atiendes y respondes al mensaje. Y tercero, confías y descansas en este mensaje. Eso es sencillo, eso es muy sencillo, no es algo complicado y complejo que Dios demanda a las criaturas, no es algo que es imposible que se puedan hacer. En cuanto a entender esto, en cierta forma, este es el mensaje del evangelio, es el poder de Dios para salvarte y ponerte en una posición correcta con Él, para conocerle y vivir con Él. Y en cierta forma, como decimos, es sencillo de entenderlo. Un niño lo puede entender. Cualquier persona estudiada o no estudiada, pobre o rico, puede entender el evangelio. El evangelio es sencillo. Lo que es difícil es someternos y rendirnos a esa persona, a Cristo, y al mismo tiempo renunciar a nosotros mismos. Eso es lo que la gente dice, como ese joven rico: no, Jesús, lo que tú me pides hacer de mi corazón, yo no lo quiero hacer. Y se fue joven. Hermanos, es sumamente sencillo, y el evangelio, en cierta medida, es conocer, y termina siendo conocer a una persona, a Cristo.
Su vida misma es la buena noticia de Dios, su vida misma, para un mundo como el de los efesianos. Un mundo donde estaba el templo de la diosa Diana, donde había idolatría, donde estaban en la oscuridad, donde no conocían la revelación de Dios. Un mundo como esos, caóticos. El evangelio es conocer a una persona. Un mundo como el de Hitler, este es el evangelio, conocer a una persona. Y para nuestro mundo y nuestro actual vivir, este es el evangelio, conocer, vivir, experimentar, saborear a una persona, a Cristo. ¿Estás viviendo en eso, hermano? Mira lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 3, para que vean que el evangelio es acerca de una persona. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿ok? Que él había prometido antes a sus profetas en las Santas Escrituras, que había prometido el evangelio de Dios. ¿Y de qué trata ese evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y empieza Pablo a decir un montón de cosas respecto a Cristo Jesús. El evangelio es acerca de una persona, así que el rechazo del evangelio es el rechazo acerca de una persona. La aceptación del evangelio es la aceptación acerca de una persona, de Cristo. Es lo que Pablo dirá más adelante en Romanos 1:16, cuando dice, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que estamos viendo esta primera parte del texto donde dice, en él también vosotros habiendo oído las palabras de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, en Cristo, en el evangelio. ¿Qué continúa diciendo nuestro pasaje? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta aquí, hermanos, todo lo que hemos visto en esta parte de los textos es como algo sinergista, es como Dios abre los corazones, pero tú crees en Él. Dios da la fe, pero tú tienes que creer en Él. Dios da el arrepentimiento, pero tú eres quien te arrepientes. Hay como Dios hace todo, pero tú también tienes que hacerlo todo. Es como la responsabilidad y la soberanía de Dios. Hasta aquí donde lo que hemos visto habla de ese sentido, de estas dos cosas. Dios nos da como regalo la fe, el arrepentimiento para que podamos confiar, y etcétera. Pero este texto nos muestra algo que solamente hace Dios. Es exclusivo de Dios y no depende de nada, de ninguna obra del ser humano. Desde el primer momento en que escuchamos esos gentiles y judíos que escucharon el evangelio y creímos en el evangelio, desde ese momento Dios, dice nuestro texto, ¿qué es lo que hace? Nos sella. Y como decía, a diferencia de los verbos anteriores que vimos que habla acerca de lo que nosotros hacemos, este verbo fuisteis se refiere a algo que es hecho por Dios. El sujeto es Dios. Fuiste sellados por Dios. Nosotros lo recibimos de pura gracia. Dios es quien nos sella. Esta es otra de las bendiciones espirituales que solo tienen aquellos que han sido salvos por Dios. Tú hoy disfrutas de muchas bendiciones, por ejemplo, quizás un coche, quizás a Rolo, quizás a tus hijos, quizás a un coche, quizás tu casa, quizás un lugar para dormir. Tú puedes disfrutar de muchas bendiciones, pero cada una de ellas tienes una fecha de caducidad. Pero estas bendiciones que están enumeradas en Efesios no tienen fecha de caducidad. Son dadas por Dios, otorgadas por el Eterno y son preservadas por el Eterno Dios. Es Dios quien nos sella. Y esta expresión sellar significa asegurar con un sello, apartar con un sello, marcar con un sello. Estamos siendo marcados, estamos siendo apartados, estamos siendo asegurados con el sello de Dios. Pero el texto nos dice que el sello no es algo, sino que es alguien, el Espíritu Santo. Dios no nos sella con una marca en nuestro brazo, sino que es una persona la que es nuestro sello. Es decir, que Dios ha mandado a la tercera persona de la divinidad y la ha marcado, la ha ligado a nuestras vidas de tal forma que ahora somos su pertenencia, estamos apartados para Él, somos suyos. El texto nos dice que esta marca, este sello, el Espíritu Santo,
es la promesa de Dios que daría a sus hijos. Ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo, y esto es la promesa de Dios que Él daría a sus hijos. Miremos solamente para recordar dónde es que se menciona esta promesa de Dios. Y solamente tomemos dos pasajes. El primero de ellos es Jesús. Y ya dijimos que Jesús es el verbo de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios. Miremos lo que Jesús dijo respecto a esta promesa en sus últimas palabras en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Este es el momento donde Jesús está ascendiendo al cielo y Jesús da esta palabra de verdad que debe ser oída, escuchada, atendida, obedecida. Miren lo que él dice. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús está prometiendo, va a venir, esta es mi promesa, va a venir el Espíritu Santo y ustedes recibirán poder y me seréis entonces testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esta es la promesa anunciada, ratificada por Cristo Jesús, que en las escrituras del Antiguo Testamento se había anunciado desde antes. Pero Jesús nuevamente vuelve a ratificarla y decirles, va a venir sobre ustedes la promesa de Dios. No tarda su promesa. Jesús cumplió esa promesa, Jesús prometió que le enviaría a un consolador, a uno de su misma categoría, a uno con su misma mente, a uno como él, lo prometió y lo cumplió. ¿Y cuándo lo cumplió? Mismo Hechos. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 16. Hechos capítulo 2, versículo 16, y se los voy a poner aquí en la pantalla. Vamos a leer ahí unos 3 versículos. Miren lo que dice Hechos 2, 16. Este es el momento cuando la promesa descendió, el Espíritu Santo descendió para con sus discípulos y fueron llenos de la promesa de Dios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Dónde fue dicho? Hace más de 1000 años aproximadamente. No, más de como 500 o 400 años. Entonces, esto fue lo prometido, esta es la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y me encanta ese sobre toda carne. Llegará un momento donde no habrá distinción entre judío y gentil, sino que muchos disfrutarán de la promesa de mi derramamiento sobre ellos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 23. Después de haber dicho todo un sermón, Pedro dice en el versículo 23, así que exaltado, se refiere a Cristo, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y me encanta este texto porque aquí lo puedes subrayar porque es un texto trinitario. Aquí vemos a Cristo, aquí vemos al Padre, aquí vemos al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo nuevamente es la promesa que el Padre ha dado a Cristo, que le daría a sus hijos, y que Cristo ha prometido a sus hijos, que se la daría a Él. Entonces, acto siguiente, después de esta situación, vienen los 3000 convertidos por Dios en el sermón de Pedro, 3000 sellados por Dios con la promesa de Dios, 3000 sellados que habían aborrecido a Cristo, que incluso los que estaban ahí habían gritado a voz de cuello, crucifícale, crucifícale. Y ahora vemos a 3000 personas que han sido selladas por Dios para salvación a través de la promesa por el Espíritu Santo. Y son llamados por Dios santos y fieles. Entonces, hermanos, la realidad de esta bendición espiritual, es decir, este sello, es que Dios hace morada en nosotros y nos llama, son míos. A eso nos referimos con el sello. Habla de pertenencia, habla de apartar, habla de decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, son míos. ¿No es acaso esto, hermanos, asombroso? De que Dios llame a un pecador como nosotros, eres mío, eres de mi propiedad. Preguntémonos, ¿míos? ¿A quiénes? ¿Por qué Dios compraría a alguien que es un idólatra, un blasfemo, un mentiroso? ¿Por qué Dios sellaría a alguien como de su pertenencia, a alguien que es lujurioso, lleno de egoísmo, jactancioso,
orgulloso, afanado de la vida, afanado de los placeres, afanado del trabajo? ¿Por qué Dios llamaría a una persona como los que habitaban en Éfeso suyo? ¿Por qué Dios tendría que hacer algo por ellos? O peor aún, ¿por qué Dios compraría a alguien como tú o como yo? Para su gloria. Pero vamos a ver exactamente. Pero la idea esto es contradictorio. El Dios perfecto, ¿por qué tendría que relacionarse y sellar a personas imperfectas? Pero nuestro texto es lo que dice, que Dios a todos aquellos que escuchan en Él y creen en el Evangelio son sellados para nunca más ser iguales, ni nunca más ser de nadie más, sino solamente míos. Tú, si eres creyente, no te perteneces. Has sido sellado para la pertenencia de Dios. Tus deseos deben ser en concordancia con los deseos de Dios, porque no son tus deseos, sino los deseos de Dios. Tus sentimientos, tu indignación ante las situaciones debe ser por encima de tu indignación, la indignación de Dios contra el pecado que tú estás experimentando. Son míos. Y este es el clímax del último versículo de esta sección. Miremos Efesios 1:14 ahora. Efesios 1:14 nos dice, voy a leer el 13 otra vez, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra redención, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Este sello no es un sello sin una persona, es para el creyente un anticipo hasta llegar a la redención final, donde estemos para siempre con Cristo nuestro Salvador. La palabra para arras, algunos de ustedes quizás ya lo sepan, pero la palabra para arras, que se traduce en otros lados como garantía, viene de la palabra en griego arrabón, y lo que significa es esto, lo voy a leer. ¿Qué significa arras? Es la parte de un pago, subrayen esa parte de un pago, que se da como seguridad y garantía de que el resto se liquidará después en una entrega o plazo, pagado por adelantado, que es prueba y señal de que la suma total será abonada a su debido tiempo. Eso es lo que significa arras. Y Pablo está diciendo que este sello del Espíritu Santo de esta persona es las arras, nuestras arras. Está relacionando Pablo la idea de este sello de Dios con su Espíritu Santo en cada creyente, y lo que está diciendo en cierta forma es que el Espíritu Santo es dado como anticipo que garantiza algo aún mayor. Hoy, hermanos, en cierta medida, disfrutamos del gozo de Dios en nosotros, del gozo de lo que se va a experimentar en el cielo. En cierta medida hoy lo podemos disfrutar. En cierta medida hoy podemos deleitarnos al solamente rasguñar un poco del carácter y atributos y la majestad y la gloria de Cristo Jesús a través de su palabra. Solamente rasguñamos un poco. Lo podemos disfrutar, lo podemos saborear. En cierta medida hoy podemos disfrutar de la dulce compañía y presencia divina en nuestras vidas, de Dios en nosotros. Hoy en cierta medida sucede todo esto y muchas otras cosas más gracias a su Espíritu Santo en nosotros. Pero lo que disfrutamos hoy solo es la punta del iceberg de toda la enormidad que disfrutaremos con Él eternamente. Lo que Pablo está diciendo y haciéndoles ver a los creyentes de Éfeso, recordemos que para ellos estaban buscando el afán y el trabajo y el buscar posesiones y el buscar ídolos y un montón de cosas. Pablo está recordando a los creyentes que se den cuenta de cuánto bien hoy disfrutan y han recibido de Dios, pero les dice, chicos, creyentes, amigos míos, hermanos, cuando venga Dios por sus sellados, cuando su posesión, que somos nosotros, ese día Dios la recupere, entonces todo el gozo de Dios lo disfrutaremos a plenitud, a totalidad.
Será solamente posible disfrutarlo, hermanos, en la eternidad con Dios. Pero chicos, aún, yo sé que están emocionados y con gozo, pero saben que esto solamente es algo pequeñito en comparación con lo que veremos y lo que disfrutaremos en la eternidad. Pero esta es la garantía, va a suceder, les va a suceder. Espérenlo. Somos su posesión, dice nuestro texto. Somos lo que Él adquirió, lo que Él compró y que nos llevará en gloria. Y cuando llegue ese momento, hermanos, le veremos como Él es. Hoy, tú y yo, podemos tener un gozo anticipado. Tenemos un gozo anticipado de la vida que el cristiano vivirá algún día junto a Él. Sí, hoy podemos disfrutar de manera anticipada atisbos de lo que será el gozo eterno en el cielo. Por eso es que Pablo dice en Filipenses, por ejemplo, gócense, porque es posible gozarnos en Cristo Jesús. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12. No escuché bien qué es lo que dijiste, Luis. 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo. ¿Quiénes? Los creyentes. Vemos por espejo. En el espejo, lo que está refiriéndose Pablo es un espejo que no se ve a ciencia cierta la cara de la persona, sino que hay como un reflejo aparente, no total. Hoy vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Hoy ese espejo que por lo que hoy vemos de manera oscura es un disfrute para nosotros. Es nuestra vida totalmente hoy en la tierra. Pero cuando llegue ese entonces, le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Hoy conocemos en parte lo que es Dios, la Trinidad, la persona de Cristo, los atributos de Dios. Lo conocemos en parte y lo disfrutamos en parte y nos refugiamos en parte en Él. Pero entonces le conoceré como fui conocido. Es decir, sabré más acerca de Él y le disfrutaré. Mateo 5:8 nos habla de este gozo que podemos disfrutar hoy, pero con miras hacia lo eterno. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gozosos los que ya tienen un limpio corazón, porque su gozo mayor aún será cuando ellos vean a Dios. Dichosos y alegres ustedes que miran a Dios porque han sido limpiados de sus pecados, pero llegará un día cuando sus pecados serán totalmente aniquilados y quitados, y entonces verán a Dios como Él es y ustedes serán como Él es. Hermanos, qué dicha, qué gozo, cuán bienaventurados son aquellos que oyeron la palabra de verdad, pues han sido marcados por Dios, han sido apartados por Dios y ellos verán a Dios. No más lágrimas, no más lucha contra el pecado, no más pensamientos impíos, no más sentimientos inmundos, no más, no más, no más. Llegará aquel día y tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de que ese día llegará, de que lo que hoy disfrutamos de Dios y sufrimos por Dios tendrá su cumplimiento y su consumación cuando estemos con Él en gloria. Ese día llegará y ya no más pecado. Ahora, hermanos, en toda esta hora que estamos viendo, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu participación? ¿Qué hiciste para ser digno y merecedor de ser sellado por Dios? La respuesta obvia es nada, pero alguien podría decir, bueno, ¿y qué tal mi fe? Ahí contribuí para que Dios me sellara. Bueno, incluso la fe es otorgada por Dios por gracia. ¿Y qué tal mi arrepentimiento? Bueno, también el arrepentimiento es dado por Dios por gracia, porque son dones espirituales. Todo es por gracia. Y a lo que está concluyéndonos y nos está dirigiendo Pablo es que debido a que Dios hizo todo, termina el versículo 14 diciendo, para alabanza de su gloria. Todo lo ha hecho Dios. Él planeó la salvación, Él ejecutó, Él la consumó, Él administró, todo lo hizo Él. Y nada de esto fue por causa de Omar, causa de David, causa de Adrián. Nada de esto fue por causa de nosotros, ni continúa siendo nosotros la causa de Dios, sino fue por su gloria, para la manifestación, proclamación a todo el universo y cosmos
de lo grande, hermoso, digno, majestuoso que es Dios para salvar a personas como nosotros. ¿Qué glorias vemos en este pasaje? ¿Qué atributos vemos en estos pasajes que hemos leído el día de hoy? Vemos su misericordia, vemos su inmutabilidad, vemos su paciencia, vemos que Dios decidió sellarnos, vemos su verdad, vemos su amor, vemos su bondad, su compasión, sus promesas, y todo esto es, alabemos sus proezas, su gloria, su carácter, su persona. Para eso Dios ha hecho todo esto, para que le alabemos a Él. Cada una de estas cosas que hemos dicho, podemos mirarlas y meditar en ellos cada día con admiración, alabanza, júbilo, pues Dios nos ha dado salvación a un pecador como yo. Salmo 23, 126, 3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿No creen? ¿No creen que todo lo que hemos dicho es algo grande? No porque fuera muy grande, sino que también era imposible. Y el texto dice, estemos alegres. Tenemos razón para estar alegres, porque fue Dios quien de lo imposible hizo algo posible, el ser sellados por Él. Romanos 11:33, esa es la expresión de Pablo después de considerar el Evangelio que bien queda hoy para este tiempo. Pablo dice, oh profundidad de la riqueza y la sabiduría y la ciencia de Dios, de que nos haya sellado. Cuán insondables son tus juicios, indiscutables tus caminos, porque ¿quién entendió tu mente, la mente del Señor? ¿O quién fue con su consejero para que Él me sellara? Nadie le dijo, sella a Israel, sella a Anel, séllalos. Nadie fue su consejero. ¿O quién dio al primero para que fuese el recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahí sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hermana, mira la obra de Dios en la salvación. Y nuestro texto dice acerca de escuchar solamente. Y yo hoy también te estoy diciendo, mira la obra de Dios en la salvación, en la santificación, en la justificación, en la adopción, en la elección, en la purificación, en el perdón de pecados, en la predestinación. Mira su sello que Dios ha hecho en nosotros. Míralo una y otra vez. Medita en todas estas cosas que Dios ha hecho. Contémplalos. Y junto con Pablo, eleva un himno a Dios, alabándole, exaltándonos y parándonos de la butaca y diciendo, Dios, wow, eres hermoso y digno de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tú eres bendito. Acabo de ver toda la escena de la salvación, todo el drama de la salvación. Tú seas bendito. Quiero vivir por ti, morir por ti. Quiero amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces. Que mi vida sea un sacrificio vivo para ti cada día, porque tú, Dios, eres digno. Así termina Pablo toda esta sección del versículo 3 al versículo 14. Extasiado, consumado, derretido al mirar esa obra de Dios. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermano, gózate de saber que también tú fuiste alcanzado por Dios. Gózate de saber que has escuchado la palabra de verdad. Gózate de saber que has creído en su evangelio, que se trata de su Hijo. Gózate en saber que has sido sellado por Dios y ahora le perteneces. Gózate de saber de que Dios no te abandonará, sino que vendrá por lo que es suyo. Gózate de saber que eres suyo y que algún día estarás con Él. Gózate en la gloria de Dios, en la salvación. Así que estando en este gozo y contemplando esta obra y estando alegres con Dios, lucha contra tu pecado. Vive y canta y llora y sufre y esfuérzate y purifícate y arrepiéntete y santifícate para aquel que ha puesto su sello en ti de pura gracia. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es el plan de salvación glorioso de Dios, único, sabio, donde no hubo ninguna participación de alguna creación suya,
sino que todo lo hizo Dios por su infinita misericordia para con personas que no lo merecían ni lo querían. Este es nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios, bendito seas, Dios. No alcanzaremos a comprender en totalidad, Señor, el significado de todos estos pasajes que leímos, Señor. Pero solamente hay una realidad, Dios, que expresan lo grandioso, poderoso, majestuoso, misericordioso, paciente, que has sido con criaturas como nosotros que no te amábamos, no te honrábamos, no te queríamos, no te buscábamos, éramos nuestros propios dioses, pero que tú has decidido por tu propia voluntad ir a encontrarnos con nosotros. Señor, no permitas que olvidemos esta esencia, Dios. No permitas que olvidemos que fuiste tú, Dios. No permitas que nos salgamos de la sala donde estamos viendo el teatro de tu salvación sin terminar de rodillas, postrados, humillados, pidiendo arrepentimiento, pidiendo perdón, dando gracias a ti ante esa obra majestuosa, ese plan glorioso para poder acercarnos a ti a través de la persona de Cristo Jesús. Señor, tú sabes que tenemos muchas cosas en nuestras vidas, afanes, preocupaciones, necesidades, enfermedades, muchas cosas que en este mundo vamos a padecer y sufrir, pero no permitas que nuestros oídos sean dañados y afectados, sino que constantemente estén escuchando la palabra de verdad. Nuestros ojos sean empañados, Señor, con las cosas de este mundo, sino que estén constantemente viendo el drama de la redención y que ahí, solamente ahí, al pie de la cruz de Cristo, podamos decir, danos a Cristo, dame a Cristo, solamente dame a Cristo más y más. Quiero conocerte más a ti, quiero gozar de ti hoy en la tierra con la expectación de que tú algún día vendrás por mí para estar contigo para siempre, Dios. Gracias por este pasaje que hemos leído. Gracias por tu palabra inspirada. Gracias por tu palabra verdadera y te pido que la apliques a nuestros corazones. Te pido que la siembres en nuestras vidas y que sea, Señor, un recordatorio constante de este plan glorioso de salvación que tú has hecho para con personas como nosotros, Dios. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén.